Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte del tema de clínicas. Esta ya es un poquito más corta, ¿ya? Y aquí básicamente vamos a tratar los siguientes temas, ¿no? La anemia hemolítica, trastornos de coagulación, un poco de antídotos, transfusiones, leucemia, linfoma, mieloma y síndrome de lisis tumoral. En sí parece más amplia, pero es la que, bueno, en teoría vemos menos en la práctica clínica, ¿no? Así que vamos a tratar tal vez de dar algunas pinceladas, lo más importantes que cosas más importantes que deberíamos recordar de cada uno de estos temas. Entonces, empezamos con una anemias hemolíticas. ¿Cómo definimos anemia hemolítica? Básicamente, sabemos que como, bueno, habíamos comentado, la vida media del glóbulo rojo normal, ¿no? Es de 120 días, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la anemia hemolítica? Va a haber una supervivencia menor, ¿no? Generalmente los glóbulos rojos van a vivir menos de 100 días, ¿no? Y esta generalmente se da por una alteración a nivel de la estructura del glóbulo rojo. Es así que las anemias hemolíticas pueden clasificarse en dos tipos, ¿no? Anemia hemolítica intracorpuscular y anemia hemolítica extracorpuscular. Entonces, denominaremos anemias hemolíticas intracorpusculares aquellas en las que la alteración se da dentro del corpúsculo, es decir, dentro del glóbulo rojo, ¿ya? Y generalmente las que son intracorpusculares, es decir, cuando la alteración está dentro del glóbulo rojo, son de tipo congénitas, ¿no? Entonces aquí, según esta clasificación, tenemos a las membranopatías, es decir, prácticamente acá vamos a hablar de dos enfermedades, ¿no? Esferocitosis, eritocitosis. Enzimopatías, como son deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o déficit de piruvato quinasa. O cuando hay alguna hemoglobinopatía, como son las talasemias, que habíamos visto por ciencias básicas, que era cuando había una proporción inadecuada de las cadenas de globina, se forma una talasemia, o la drepanocitosis, ¿no? En la cual va a haber una mutación que hace que cambien dos cadenas de aminoácidos y pues se produzca la hemoglobina en forma de oso. Y dentro de las extracorpusculares están generalmente las adquiridas, en la mayoría de casos. Aquí prácticamente vamos a tener autoinmunes, ¿no? Que son producidas por anticuerpos, mecánicas, que pueden ser producidas por prótesis valvulares, por ejemplo, como les mencionaba, prótesis cardíacas valvulares por donde pasa el eritrocito y se destruye, ¿no? Traumáticas o microangiopáticas. De causa infecciosa, pues aquí están, ¿no? Paludismo, Bartonella. Y metabólicas también podrían estar dentro de este grupo, ¿no? Entonces es así como vamos a tener una primera clasificación de anemias hemolíticas, intracorpusculares y extracorpusculares. Ahora, la otra clasificación es en intravascular y extravascular. Aquí hubo un error, ¿ya? En realidad, las intravasculares y las extravasculares no se distinguen prácticamente por la membrana, ¿no? Por la cual van a estar alteradas, sino en realidad intravascular se da cuando la destrucción del glóbulo rojo se da dentro del vaso sanguíneo. En cambio, extravascular se da cuando la destrucción se da en el hígado o vaso, pero hablando de vaso como órgano.
Y van a haber diferencias cuando se produce una destrucción dentro del vaso sanguíneo o cuando hay destrucción dentro del vaso del hígado, sí. Entonces, una anemia hemolítica intravascular, cuando se produce dentro del vaso sanguíneo la destrucción, la clínica tiende a ser más aguda, ¿ya? Es súbita, puede haber fiebre, incluso escalofríos, hipotensión, llevar ictericia, llevar a esta liberación de hemoglobina a nivel de la orina, sería una hemoglobinuria, ¿no? Por tanto, tendríamos una orina oscura, ¿no? Y finalmente, como esta pasa a nivel renal, podría haber insuficiencia renal y llevando finalmente incluso al shock. En cambio, cuando la hemólisis se da a nivel extravascular, es decir, a nivel esplénico de vaso, tienden a ser anemias más crónicas, subagudas o crónicas, ¿no? En las cuales se da la típica clínica de la anemia hemolítica, como son esplenomegalia, ictericia, ¿no? Y anemia. Entonces es un síndrome hemolítico crónico, ¿no? Y que incluso en esos pacientes se puede ver una especie de litiasis biliar, ¿no? Producida por los cálculos negros, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos litiasis vesicular, perdón, o litiasis biliar? Con cálculos negros en este tipo de anemia extravascular, que son anemias más subagudas, más crónicas, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, como hemos visto, pues la anemia hemolítica va a tener diferentes tipos de clínica, pero algo que tenemos que sí tener en cuenta que para su diagnóstico, al menos clínico, vamos a tener una triada, ¿no? De palidez, más ictericia, más hepato, esplenomegalia. La palidez obviamente porque va a haber anemia, es decir, va a haber disminución de hemoglobina. La ictericia, porque al momento de producirse la destrucción del glóbulo rojo, pues va a producir la liberación, ¿no? De ciertas moléculas que van a llevar al incremento de un tipo de bilirrubina, que será en este caso la bilirrubina indirecta, y va a producir la coloración amarillenta esclera ciclera, ¿no? Y la hepatoesplenomegalia generalmente que se da por una hemólisis crónica. Hemos visto la hemólisis generalmente que es de tipo extravascular, ¿no? Entonces es la triada clásica de anemia hemolítica. Ahora, para el laboratorio, en cuanto al laboratorio de anemia hemolítica, entonces, ¿qué es lo que tendremos? Hemoglobina y hematocrito, ¿cómo van a estar? Disminuidos, ¿no? ¿Cómo estarán los reticulocitos? De lo que hemos estado hablando casi toda la anterior sesión, pues los reticulocitos van a estar incrementados, porque es un tipo de anemia regenerativa. Decíamos que cuando hay hemólisis, la médula se trata de reponer esos glóbulos rojos que faltan, de modo que tiende a producir bastantes reticulocitos, ¿no? Y estos salen a sangre periférica, ¿no? Y se evidencian como reticulocitos o anemia de tipo regenerativo. ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? Aumentado, ¿no? ¿Por qué estaría aumentado? Porque hemos dicho que los reticulocitos son células inmaduras, que a diferencia del eritrocito, el reticulocito era más grande, ¿no? Entonces tendrán un volumen corpuscular medio más visible, de modo que va a estar aumentado. La bilirrubina indirecta, pues va a haber un incremento de esa proteína que hemos explicado. Ah, ya. Y acá hay una proteína muy importante denominada aptoglobina. ¿Qué sucede con la aptoglobina? La aptoglobina, ¿no? Se va a juntar a la hemoglobina libre para evitar esta toxicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay liberación o destrucción del glóbulo rojo, se libera hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina podría llevar a taponar los túbulos renales y producir insuficiencia renal. Pero, ¿qué pasa? La aptoglobina va a tratar de pegarse a esta hemoglobina libre para evitar esa toxicidad. De modo que, ¿cómo encontraremos los niveles de aptoglobina en sangre? Disminuida. De hecho, que con esto también podemos hacer el diagnóstico de una anemia hemolítica, ¿no? Y a nivel de orina, ¿qué podremos encontrar? ¿No? Vamos a encontrar hemoglobinuria, hemosideриnuria, ¿no? Ahora, hay algunas alteraciones que pueden llevar a la hiperproducción, ¿no? O digamos que una hiperplasia, ¿no? De la hematopoiesis. En este caso, llevará a una deformidad a nivel craneofacial, ¿no? Con frente amplia, etcétera, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en las crisis por parvovirus. Entonces, el diagnóstico
Bueno, el diagnóstico de anemia hemolítica, en verdad, lo vamos a hacer empezando con una prueba de Coombs. ¿Ya? Entonces ya hemos visto, ¿no? Primero, hemoglobina, hematocritos serán disminuidos, LDH incrementada, bilirrubina indirecta incrementada, hemoglobina disminuida, pero si queremos saber cuál es el origen o la etiología de esta anemia hemolítica, primero haremos un test de Coombs. Entonces, si el test de Coombs nos sale positivo, estaríamos hablando de una anemia hemolítica inmunológica, ¿no? Es decir, que se produce por anticuerpos. Ahora, lo que tenemos que saber aquí, es que esto si es de tipo aloinmune o es de tipo autoinmune. Entonces, si es de tipo aloinmune, es decir, que son anticuerpos que vienen de fuera, ¿no? Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en reacciones transfusionales o, por ejemplo, en la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Donde básicamente los anticuerpos son de la mamá. A diferencia de la autoinmune, que son autoanticuerpos, ¿no? Y acá pueden ver los tipos de anticuerpos que se producen en la persona. Pueden ser anticuerpos fríos, los cuales van a ir con IgM, y los anticuerpos calientes, que van a ir con inmunoglobulina G. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de anemia hemolítica autoinmune? Por anticuerpos fríos, y por anticuerpos fríos, y es por IgM, la causa más frecuente es idiopática. Otras puede estar asociado a virus de Epstein-Barr, ¿no? Puede estar asociado también a sífilis, micoplasma, algún tipo de infecciones. Y cuando está asociado a anticuerpos calientes, aquí la causa también tiende a ser más frecuentemente idiopático, ¿no? Pero sin embargo puede estar asociado a algún tipo de infecciones o algún tipo de neoplasias. Y esto, vamos por el otro lado. Entonces, todo empezaba con nuestra prueba de Coombs, ¿no? Que si salía positivo, hacíamos el estudio inmunológico y íbamos si era inmune o autoinmune. Pero, ¿qué pasa si el estudio de Coombs nos sale negativo? Entonces, no se trata de una anemia inmunológica, ¿no? Entonces, tenemos una anemia con test de Coombs negativo, una anemia hemolítica. Entonces, pasamos a ver el frotis, porque probablemente está habiendo destrucción mecánica. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Dos cosas. Si el frotis nos sale alterado, o si el frotis nos sale normal, ¿no? Entonces, si el frotis nos salía alterado, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que preguntar si el paciente tiene antecedentes familiares de algún tipo de anemia hemolítica o si el paciente es joven, sobre todo una edad de menos de 28 años. Si el paciente tiene antecedentes familiares o el paciente es joven, entonces tendríamos que descartar las causas frecuentes de anemia hemolítica, ¿no? Como son enzimopatías, membranopatías, ¿no? O hemoglobinopatías. Entre las enzimopatías está glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, déficit de piruvato-quinasa, en las membranopatías esferocitosis, eritrocitosis, y en las hemoglobinopatías prácticamente pues las talasemias, ¿no? O la drepanocitosis. En cambio, si el paciente no tiene antecedentes familiares o finalmente el paciente no es joven y tenemos un frotis alterado, pues hay que buscar alguna causa de destrucción mecánica, ya sea, por ejemplo, prótesis valvulares, anemia microangiopática, ¿no? O una causa mecánica, finalmente. En cambio, cuando el frotis nos sale normal en una anemia que no es inmunológica, haríamos el diagnóstico de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, más o menos es el algoritmo diagnóstico de cómo se llega al diagnóstico etiológico de las anemias hemolíticas. Como ven, es un poquito complejo, pero siempre a una anemia hemolítica, chicos, hay que pedirle una prueba de Coombs, ¿ya? Una prueba de Coombs para ver si es inmunológico o no. Ahora, dentro de las causas de anemia hemolítica hay una pues, enfermedad bastante interesante denominada talasemia, ¿no? Entonces las talasemias prácticamente se va a dar por alteración en una de las síntesis de globina, ¿no? Entonces va a haber una síntesis defectuosa en las cadenas de globina. Esas son las talasemias. Entonces aquí va a haber una síntesis
defectuosa en las cadenas de globina. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a leer la parte de básicas teníamos varios tipos de hemoglobina, ¿no? La hemoglobina del adulto, hemoglobina A2 y hemoglobina fetal, ¿no? Y que estas tenían que tener una proporción que era 96%, 3%, 1%, que cuando se afectaba esta proporción, pues aparecían las talasemias, ¿no? Entonces, de este tipo vamos a tener dos tipos de talasemias, ¿no? Una de esas es alfa talasemia y la otra es beta talasemia. Entonces, la alfa talasemia, vamos a ver que es más frecuente en personas asiáticas, a diferencia de la beta talasemia, que son más frecuentes en personas de origen mediterráneo. Una de las primeras diferencias, ¿no? Entonces, dependiendo de qué cadena de globina esté afectada, pues tendremos alfa-talasemias o beta-talasemias. Alfa-talasemia es mayor en asiáticos, beta-talasemia es mayor en pacientes mediterráneos. La mutación de alfa-talasemia, se dará en el cromosoma 11 y la de beta-talasemia en el cromosoma 16. Otra diferencia importante. Bueno, la de tipo alfa, no vale en realidad creo que recalcarlo mucho, son 4 tipos, ¿ya? Vas a confundirlos un poco. Sin embargo, de beta-talasemias es importante recordar que son 3 tipos. Tenemos a la beta-talasemia menor, en la cual solamente está afectado un alelo, ¿ya? La alfa-talasemia mayor, en la cual está afectado 2 alelos, y la alfa-talasemia de células falciformes, en la cual no solamente hay una alteración en la cadena de globina, sino también una alteración en el alelo de la hemoglobina S, ¿no? Es decir, que hay una hemoglobina en forma de oso. Entonces, ¿qué va a llevar todo esto? Pues todo esto nos va a llevar finalmente a una clínica de una eritropoiesis ineficaz, ¿no? Como hay alteración desde los precursores, pues va a haber una eritropoiesis ineficaz. Esta eritropoiesis ineficaz va a llevar a la hemólisis, ¿no? Dice, ya no se puede producir bien, entonces se destruye. Se destruye y llevará finalmente así al cuadro anémico, y este cuadro anémico va a llevar a una mayor producción de eritropoyetina. Entonces a nivel renal dirán, no, está habiendo mucha destrucción de glóbulos rojos, necesitamos producir más eritropoyetina para producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, esta hiperplasia o este aumento de producción de eritropoyetina a nivel renal va a llevar a que quiera generar mayor cantidad de glóbulos rojos por la hemólisis, de modo que llevará a una hiperplasia de la médula ósea. Esta hiperplasia de médula ósea llevará a que en las imágenes, ¿no? Ya sean radiografías, tomografías, se vean deformidades esqueléticas, ¿no? Como vimos una de las imágenes hablando de anemia, un pacientito con frente amplia, hepatoesplenomegalia, y no. Entonces, ese tipo de enfermedades, de deformidades óseas nos puede dar prácticamente todo explicado por la hiperplasia de la médula ósea, secundario a todo lo que acabamos de describir. A nivel del frotis van a haber algunas células importantes, ¿no? Y bastantes características como son las dacreocitos y las células en diana, ¿no? Que son nada más células que tienen un puntito al centro, ¿no? Y los dacreocitos que tienen forma de lágrima. Son esos tipos de células, que es de glóbulos rojos, que se forman en este tipo de talasemia o de anemia hemolítica. Entonces, generalmente ese tratamiento para este tipo de enfermedad no requiere terapia y en algunos pacientes puede indicarse los suplementos de hierro o ácido fólico, ¿no? En realidad, y tratamiento curativo de este tipo de anemia, pues sería el trasplante halogénico de células madres, porque el problema es desde la formación de las cadenas de globina. Entonces, básicamente es lo que a grandes rasgos podemos hablar de la de las talasemias, sea alfa talasemia o beta talasemia. Pasamos a otra enfermedad importante que, bueno, vamos a describirla tal vez en grandes rasgos, ¿ya? Que es la anemia de células falciformes. Entonces, la anemia de células falciformes, ¿ya? Se va a dar por una mutación, ¿ya? Se da por una mutación, ¿no? A nivel de la hemoglobina, lo que va a llevar a que
haya una sustitución de aminoácidos. Entonces, hay una mutación en hemoglobina, lo que da una sustitución, ¿no? De ácido glutámico o glutamato, lo mismo, glutamato se sustituye por otro aminoácido denominado valina. Ya. Esta sustitución hace que haya un cambio en la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina ya no es normal, ¿no? Y va a adquirir una forma de Os. Esta hemoglobina en forma de Os, ¿no? Hace que se polimerice cuando se desoxigena. Entonces va a llevar a la polimerización cada vez que hay oxígeno bajo, ¿no? Entonces, esta polimerización, ¿no? Lleva a la formación de glóbulos rojos en forma de Os, ¿no? Y como estos glóbulos tienen esta forma de Os, pues es muy difícil que puedan atravesar así en la microcirculación esplénica, de modo que cada vez que pasan por lugares o capilares muy estrechos, se produce la hemólisis. Entonces, hemos visto que también tiene mucho que ver el oxígeno. De modo que, ¿con qué eventos ustedes creen que se desencadenarán estas crisis hemolíticas? Las vamos a llamar crisis hemolíticas, cada vez que tenemos saturación, oxígeno bajo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué enfermedades? Bueno, lo más común, no tanto ser una enfermedad, pero bueno, sí, ¿no? El mal de altura, ¿no? Pacientes que tienen ya una anemia de células falciformes y van a lugares de mucha altitud, tendrán a tener mayores crisis hemolíticas. Otras cosas que nos disminuyen el aporte de oxígeno, por ejemplo, la deshidratación. Pacientes deshidratados también llevarán a hacer crisis hemolíticas. O pacientes que estén acidóticos, ¿no? Entonces, todas estas desencadenantes pueden llevar a hacer crisis hemolíticas en pacientes con células falciformes. En cuanto a la clínica, ¿no? La clínica de estos pacientitos tienden a ser generalmente asintomáticos, a menos que se desencadene una crisis hemolítica por hipoxia. Pueden ser también una hematuria de tipo macroscópica y de tipo indoloro. Y esto se da generalmente por una necrosis a nivel papilar renal, ¿no? Del mismo modo, por digamos que la oclusión renal a este nivel. Ahora, cuando hay crisis aguda, obviamente puede haber anemia grave, ¿no? Entonces, básicamente la anemia va a depender del grado de crisis hemolítica que tenga. Y como síntomas crónicos, pues los síntomas de anemia, ¿no? Fatiga, debilidad, palidez, dolor crónico, ¿no? Entonces, aquí básicamente es dos cosas, ¿no? Aquí tenemos que manejar en cuanto al tratamiento, tenemos que manejar las crisis agudas. Manejo de crisis agudas, ¿no? ¿Y cómo manejamos las crisis agudas? Lo vamos a hacer acá. Manejo de crisis agudas. Entonces tenemos que evitar todos esos periodos de hipoxia, ¿no? Entonces administrando oxígeno, dando buena hidratación y dando reposo. Es básicamente el manejo de las crisis agudas. ¿Y cómo podríamos evitar tal vez estas crisis agudas? Una de ellas administrando un medicamento denominado hidroxiurea. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la hidroxiurea? En realidad, la hidroxiurea va a estimular la eritropoiesis. Al estimular la eritropoiesis, va a aumentar la cantidad de hemoglobina fetal. Y al aumentar la cantidad de hemoglobina fetal, va a llevar a disminuir la polimerización de esta hemoglobina que estaba fallada, ¿no? Y de modo que llevará una disminución de la hemoglobina S. Y si no hay hemoglobina S, ya no habrá estas crisis hemolíticas. Entonces, es una especie de tratamiento para poder prevenir estas crisis agudas. Sin embargo, el tratamiento curativo, entre comillas, sería otra vez el trasplante halogénico de médula ósea.